Buenas, 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 buenas. ¿Cómo les va? Espero que les haya servido la semanita de descanso, que se hayan puesto al día con las tareas, sí, no solo de matemáticas, sino de todas las materias. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado, que es el de razones trigonométricas. Como los triángulos rectángulos están en todos lados, literalmente en donde vean hay triángulos rectángulos, entonces este tema se presta mucho para problemas. Entonces, como ven en el título y como leyeron seguramente en el documento, vamos a empezar a aplicar las razones trigonométricas que aprendimos para resolver problemas. Estos problemas siempre involucran triángulos rectángulos y entonces antes de empezar vamos a ver algunas cuestiones. El planteo de cualquier problema, de los que vamos a ver ahora, siempre será o contendrá un triángulo rectángulo. Uno o más triángulos rectángulos. ¿Sí? Porque los triángulos rectángulos es el tema, ¿sí? Son las razones trigonométricas de esos triángulos. Ustedes cuando vieron el tema del teorema de Pitágoras, no sé si fue en segundo o en primero, ustedes vieron problemas con triángulos rectángulos, ¿verdad? Pero solamente considerando los lados, los catetos y la hipotenusa, para hacer el teorema de Pitágoras. Esta vez los problemas, además de considerar lados, van a considerar ángulos, ¿sí? Por eso hay que aplicar las razones trigonométricas. Y esos ángulos, hay ciertas definiciones de ángulos que ustedes no vieron en años anteriores porque no se aplican fuera de este contexto, del contexto de los problemas. Una definición muy usada es el ángulo de elevación, que es la que más se usa. ¿Qué es un ángulo de elevación? Dice, un ángulo de elevación es un ángulo que se ubica por arriba de la línea de visión horizontal de cierta persona u objeto. Vamos a ver un grafiquito más abajo para ver a qué nos referimos con el ángulo de elevación. Dice que se ubica por arriba de la línea de visión horizontal. ¿Y qué pasa si se ubica por abajo? Bueno, entonces el ángulo se llamaría un ángulo de depresión. Es un ángulo que se ubica por debajo de la línea de visión horizontal de cierta persona u objeto. ¿Sí? La visión no tiene que ser de una persona, puede ser de un objeto también, como vamos a ver en algunos problemas. Supongamos entonces tengamos una persona, ¿sí? Que sería lo más sencillo de explicar. Una persona, ¿verdad? Está parada sobre un suelo que sería esta línea, ¿sí? Apliquemos la imaginación. La línea de visión horizontal de esta persona sería la línea que sale de sus ojos, ¿verdad? Entonces, si uno mira horizontalmente, esta sería la línea de visión horizontal. Supongamos que en ese momento, justo en ese momento, está pasando un avión por acá, y la persona levanta su cabeza y mira hacia el avión, entonces su vista estaría por encima de su línea de visión horizontal. Y la vista de la persona, es decir, los ojos ubicados sobre el avión, van a formar un ángulo, ¿verdad? Este ángulo que está acá, que sería el ángulo que se forma entre la línea de visión horizontal y la línea de visión hacia el avión. Este ángulo que está acá es lo que se llama ángulo de elevación. Porque el ángulo este está por encima de la línea de visión horizontal. ¿Sí? Entonces, si después que pasa el avión, la persona se encuentra en la calle con un minion, digamos, entonces más vale ver así algo así en la calle, ahí nomás te concentras en eso. Entonces, si la persona está viendo hacia abajo, es decir, un minion que es más petizo que la persona en sí, entonces el ángulo que se forma entre la línea de visión hacia abajo y la línea de visión horizontal es un ángulo de depresión. ¿Sí? Fíjense lo que pasó acá. Se formó un ángulo de depresión porque la persona está mirando hacia abajo y no hacia arriba. ¿Sí? En los problemas, entonces, va a ser cuestión de interpretar qué es lo que nos dicen cuando nos dicen que hay un ángulo de elevación o un ángulo de depresión. Lo único que se tenían que acordar es que el ángulo de elevación es un ángulo que es desde un punto hacia arriba y el ángulo de depresión es desde un punto hacia abajo. ¿Sí? Entonces, con esta aclaración en cuenta, vamos a ver un par de ejemplos de los problemas que vamos a ver en este práctico. Así que van a ser
Problemas bastante simples por ahora. Después se van a ir complicando de a poco, pero vamos a empezar con algo que va a ser sencillo, ¿sí? Me dice, se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte desde la punta del mismo hacia el suelo, de modo que forme un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Qué longitud debe tener el cable? Es lo que me pregunta. Y es lo que hay que responder, ¿sí? Dijimos que todos los problemas van a contener un triángulo rectángulo. En este caso, este problema va a ser un triángulo rectángulo directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el poste, sabemos que un poste se ubica de forma vertical, ¿sí? A menos que nos digan que está inclinado, en este caso no nos dicen nada, entonces es vertical. Entonces el poste sería esto que está acá, ¿verdad? Este es el poste. Me dice que mide 20 metros de altura. ¿Sí? Se desea sujetar con un cable que parte desde la punta del mismo, o sea, desde acá, hasta el suelo. Es decir, el cable va a ser desde acá, todo esto que está acá, hasta el suelo. Esto es entonces el cable. Dice que forma un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Qué ángulo sería ese? ¿Sería este ángulo que está acá o sería este ángulo que está acá? Me dice que es un ángulo de elevación. O sea que es un ángulo que está mirando hacia arriba. Fíjense, este ángulo que está acá, desde la punta del poste, está mirando hacia abajo este ángulo, ¿verdad? Pero este ángulo que está acá, desde el suelo, está mirando hacia arriba. Por lo tanto, el ángulo de 30 grados es este que está acá. Porque es elevación. Piensen ustedes arriba. ¿Sí? Buenísimo. ¿Qué longitud debe tener el cable? Entonces la incógnita sería cuánto mide el cable, ¿verdad? Fijémonos, el ángulo recto está acá. Es en la base del poste está el ángulo recto, ¿verdad? Porque el poste es el que está recto y el cable es el que está en diagonal. Por lo tanto, el cable es la hipotenusa, porque está al contrario del ángulo recto, ¿verdad? Es la hipotenusa. Yo tengo este ángulo y yo tengo este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, si vemos acá en SOHCAHTOA, tenemos que buscar la fórmula que use el cateto opuesto y que use la hipotenusa, que es el seno. Entonces va a ser seno de 30 grados, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 20 sobre x. ¿Verdad? Buenísimo. Para despejar este x, ustedes saben, esta x pasaría multiplicando. Algo así. Esto es una c. ¿Por qué aparece c? Ya lo cambio. Ahí estamos entonces, es una x. Cualquiera se puede equivocar, ¿sí? Entonces, esta x pasa multiplicando. Y de seno de 30 pasa dividiendo. Algo así, ¿verdad? Ojo con despejar, por favor. Ojo con despejar estas cosas, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la calculadora, en la calculadora vamos a prender acá. Vamos a poner la pantallita grande, ahí, para que se vea bien. Vamos a hacer 20 dividido en seno de 30, ¿verdad? 30 acá, sí. Ah, ahí. El resultado entonces es 40, me dio justo, buenísimo. Casi nunca da justo, sí. No siempre tiene que dar entero, casi siempre van a dar decimales. En este caso me dio justo 40, entonces va a ser 40. Entonces, ¿terminó el problema acá, verdad? No, no terminó el problema acá. Para los que dijeron que sí, no terminó. ¿Qué es lo que falta? Falta la respuesta. Porque a mí me hicieron una pregunta. Si yo contesto con esto, no me van a entender nada. Me van a decir, este está loco. Que bueno, estoy medio loco, sí, pero bueno, no viene al tema. ¿Qué longitud debe tener el cable? Respuesta, el cable debe tener una longitud de 40 metros. Acuérdense, si es 20 metros va a ser la misma unidad, ¿verdad? 40 metros. Y terminó el problema ahí. Buenísimo. Buenísimo. Un problemitas. Desde la terraza de un edificio, que mide 100 metros, un hombre observa un auto estacionado a 40 metros del edificio. ¿A qué ángulo gira su cabeza al observarlo? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? El edificio sería esto que está recto, ¿verdad? Que está bien paradito ahí. Ese es el edificio, ¿sí? No hay edificios inclinados. Hay un par de excepciones en el mundo, pero este edificio suponemos que no es la Torre de Pisa, ¿sí? Bueno, es un edificio cualquiera. Entonces, este sería el edificio que mide 100 metros, ¿verdad? Dice, un hombre observa un auto.
supongamos que el auto está estacionado ahí, ¿sí? Un auto bastante lindo ahí. Que está estacionado a una distancia de 40 metros del edificio. Entonces la distancia entre el auto y el edificio es 40. Por lo tanto, este cateto de acá abajo es el que mide 40 metros. Porque es la distancia entre el auto y el edificio que está acá, ¿verdad? Esta diagonal que está ahí es imaginaria, no hay nada, ¿verdad? Está el suelo, la calle y el edificio, ¿verdad? Entonces dice, ¿a qué ángulo gira su cabeza al observarlo? Suponemos que el hombre está parado acá en la punta y está mirando hacia el auto que está acá. Entonces el ángulo que me están pidiendo es el ángulo de acá arriba, ¿verdad? No este que está acá, porque este ángulo es el que forma el auto. Y si a qué ángulo gira su cabeza sería este ángulo que está acá. Por ahora, por ahora no vamos a tener en cuenta la altura del hombre. Aunque deberíamos. Sí, pero no lo vamos a tener en cuenta. En un par de problemitas del práctico hay cuestiones como estas en donde sí se tiene en cuenta la altura. El del faro y el de la chica del mástil. Tengan en cuenta eso. Pero por ahora no se tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces, me están pidiendo cuánto vale este ángulo. Entonces este ángulo sería la incógnita. El ángulo. Bien. Socotoa. De este ángulo que está acá, ¿qué datos tengo? Tengo este cateto que es el cateto opuesto y tengo este cateto que es el cateto adyacente. Por lo tanto busco la fórmula que use los dos catetos, que sería tangente, ¿verdad? Por lo tanto va a ser tangente del ángulo X, que no lo conozco, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 40 sobre 100. Ustedes saben que para despejar un ángulo, tangente que está acá va a pasar al otro lado como arco tangente de todo esto. ¿Sí? En la calculadora aquí, vamos a hacer arco tangente, es decir, shift tangente. Me va a aparecer un tangente con un menos 1 ahí arriba. Paréntesis, 40 dividido 100. Lo pongo como división a la fracción, ¿sí? Así. Igual, 21,80. Es 80 porque tengo un 1 acá, entonces no sumo nada, ¿sí? 21,80. Esto que está acá sería el resultado. Hay que tomar siempre dos cifras decimales. Siempre dos cifras decimales. ¿Sí? Este resultado no es 22. Ojo con eso. Esto es 21,80. Hay una diferencia. Hay que redondear a dos cifras decimales, no a números enteros. No se redondea a enteros. Salvo que ustedes tengan algo como 9999. Ahí sí. Pero en estos casos es con dos cifras decimales. Y nada más. Ni nada menos. Por lo tanto, X va a ser 21,80 grados. Este sería un ángulo, ¿sí? Acuérdense. Si quieren guiarse mejor, en vez de ponerle X, pónganle, qué sé yo, alfa o beta o gamma, ¿sí? O una letra griega, una pi, qué sé yo, cualquier letra, para indicar que es un ángulo, ¿sí? Entonces, en la respuesta va a decir, bueno, giro su cabeza en un ángulo de 21,80 grados al observar el auto, ¿sí? Y acá termina el problema. Bien. Entonces, en el práctico van a tener algunos problemitas. Sí, bueno, van a ser pocos problemitas nomás porque, bueno, para ir acostumbrándonos a hacer planteos así. Después ya vamos a ver cómo son los planteos con algunos triángulos más raros. Pero eso ya para la semana que viene, ¿sí? Bien, saludos.